Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. 19 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Mucha información para compartir con ustedes. Aquí están. Estos son nuestros titulares. El Poder Ejecutivo ingresó este domingo al Parlamento la ley de presupuesto quinquenal que comenzará a ser analizada por la Cámara de Diputados el viernes 5 de septiembre y para cuya aprobación el oficialismo precisa al menos 2 votos de la oposición. La gigante de las telecomunicaciones norteamericana Verizon cerró sus operaciones en Uruguay y este lunes 1 de septiembre dará de baja en el Banco de Previsión Social a los 265 empleados que tenía. El escándalo de Isidoro Nobría por la expedición de licencias de conducir truchas se suma a una larga lista que en los últimos 15 años determinó que más de 100 personas fueran procesadas en todo el país por falsificar o comprar estos documentos. La diputada del Frente Amplio por Cerro Largo, Gisela Araujo, defendió el derecho de su suplente Lisette Ruiz de asumir la banca pese a que el sector la considera autoexcluida por aceptar un cargo en el gabinete del intendente blanco Cristian Morel. Este miércoles podrían ser formalizados los 3 últimos presidentes nacionalistas de la Junta Departamental de Maldonado en el marco de una causa que busca establecer si existió un esquema de desvío de fondos y facturas ficticias. La Intendencia de Montevideo desestimó un planteo realizado por 16 inspectores de tránsito que pretendían seguir cobrando un porcentaje de las multas luego de jubilarse, alegando que era un derecho adquirido. Una mega columna de 80 metros de largo, 5 de diámetro y 400 toneladas de peso fue embarcada este mediodía en el puerto de Montevideo rumbo a Argentina, donde fue adquirida por una refinería de ese país a la empresa CIR de Uruguay. Bueno, muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 20 horas aquí en la pantalla de TV Ciudad. Como siempre ustedes saben, en un rato vamos a comenzar a desarrollar la información nacional e internacional, informe además de nuestro compañero Federico Jurkovic, como todos los domingos, y lo que ocurre en exteriores llega ya en el móvil de Sofía Adri, a quien ya saludamos. Sofi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está Josema? Sí, exactamente. Como estarán viendo ahora por la pantalla, está hablando el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, al momento de la firma del acta de esta entrega de presupuesto. Lo escuchamos ahora. Pretende ser transparente, responsable y apuntando a la eficiencia. Por lo tanto, eso dio mucho trabajo, dio lugar a muchas reuniones, pero en un marco de mucha fraternidad, de mucho trabajo en equipo, que pretendemos ahora poder también reproducir a nivel de la Cámara, de las cámaras del Poder Legislativo, para poder definir y aprobar el presupuesto presupuestal antes de febrero. Así que nosotros estamos muy contentos, creemos que el proyecto de presupuestos es un proyecto ambicioso. Bueno, muy bien, estaba la palabra entonces. Primeras apreciaciones del ministro de Economía, Gabriel Odone, recién entrado en el Parlamento el proyecto de ley de presupuesto. Estos más de 700 artículos que van a comenzar a ser discutidos oficialmente a partir del 5 de septiembre. En un rato vamos a retomar el contacto con Sofía y nuestro equipo allí en el Palacio Legislativo. Nosotros ahora comenzamos justamente el desarrollo de la información y a propósito hablamos de la ley de presupuesto porque el 40% de las asignaciones incrementales previstas en esta ley de presupuesto, que por estas horas ya está ingresado en el Parlamento, será destinado a las infancias y también a las adolescencias. Así se informó tras un encuentro con el presidente Yamandu Orsi este sábado. Al término de una reunión de más de 3 horas sobre el presupuesto quinquenal entre las bancadas del Frente Amplio con el presidente Yamandu Orsi y parte de su gabinete, el coordinador en el Senado Daniel Cagiani y la coordinadora en diputados Ana Olivera adelantaron algunos números y prioridades. En ese mismo ámbito se informó que el ex coordinador de diputados Mariano Tucci será el presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda, que quedará conformada el 5 de septiembre cuando reciba al ministro de Economía, Gabriel Odone. Según explicaron Cagiani y Olivera, el 50% de los 63 compromisos asumidos por el gobierno ya está en ejecución y el resto comenzará a desarrollarse cuando se apruebe el presupuesto nacional.
En este sentido, precisaron que los ejes principales son el crecimiento y el empleo, la reducción de las desigualdades y la seguridad, y confirmaron que se otorgarán asignaciones incrementales por 140 millones de dólares en 2026 y que aumentarán hasta los 240 millones al final del período. El 40% se destinará a infancia y adolescencia, lo que permitirá reforzar el bono crianza, universalizar el bono escolar y fortalecer la extensión del tiempo pedagógico en las escuelas. En tanto, el 15% se asignará a la mejora de la seguridad, crear fiscalías y juzgados especializados en el interior del país, fiscalías de género, instalar más cámaras de videovigilancia y sumar tobilleras para atender situaciones de violencia basada en género. El resto de las asignaciones incrementales se destinará a salud y vulnerabilidad social, entre otros rubros, y se prevén 700 millones de dólares anuales adicionales para obras nuevas. Bueno, esta reunión se concretaba el día sábado, ayer en la residencia de Suárez y Reyes. Al término de este encuentro hablaron los coordinadores de bancada, Ana Olivera y Daniel Cayeni, que recién veíamos allí en pantallas, coordinadores de diputados y senadores respectivamente. Justamente hablaron en rueda de prensa a propósito de los aspectos más importantes de esta reunión y obviamente del presupuesto. La base de este presupuesto, ¿no?, es la ejecución del año pasado, que fue el presupuesto más alto del quinquenio pasado, más en un ministerio y en una institución clave como Mides e INAU, la incorporación de gastos que se ejecutaron en este año, en el 25. Además de cómo están repartidos los incrementos, ese espacio de 140 millones, que si nosotros lo miramos globalmente, en el eje protección social, hay más del 60%. Y acá es donde los temas se empiezan a atar, porque los temas de salud mental en infancia y adolescencia son muy importantes y por lo tanto un trabajo en conjunto de INAU con salud, porque para resolver los temas de la pobreza en primera infancia, si no resolvemos los temas de vivienda, es decir, difícilmente podamos resolver los temas de la primera infancia. Y acá está el tema del trabajo articulado de vivienda con INAU, con Mides. Creo que lo más importante que vamos a ir transmitiendo a partir de los debates que se inician el próximo 5 de septiembre es cómo va a estar reflejado en la vida de la gente todas estas áreas de las que nosotros estábamos hablando. Bueno, y vamos a seguir en tema, pero con repercusiones en otras tiendas políticas, concretamente en el Partido Nacional, porque en el Congreso de la lista 22 de esa fuerza política que se celebró este sábado, además, el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que hasta ahora no conoce los detalles del presupuesto y prefiere no posicionarse para saber si lo votan o no. El presupuesto no está y yo creo que son esas cosas que hasta que no esté escrito, uno no puede opinar. Vamos a esperar a que se presente, el lunes va a estar el directorio, obviamente este va a ser uno de los temas. Este es un gobierno que por lo menos en la Cámara de Diputados no tiene mayoría. Con lo cual esperemos que en el presupuesto sientan la voluntad de acordar algunas cosas. Y en esto el gobierno es mano. Yo hablé, y lo planteamos la otra vez en la reunión con el presidente Orsi. Hay políticas que son políticas de Estado que tendrían que superar los 5 años de un gobierno. Ya lo hemos planteado en campaña, lo volvimos a plantear ahora. El tema pobreza infantil, primera infancia, el tema de salud mental, el tema adicciones, el tema empleo juvenil que sigue teniendo un núcleo duro que es difícil de bajar. Son temas que nos tendríamos que poner de acuerdo y plantear una política mirando más lejos y más largo. ¿Cómo se toma desde el Partido Nacional que se insista con la herencia heredada? Yo creo que es parte de un intento, un relato para justificar otras cosas, para justificar cosas que no se hacen o para justificar cosas que se hacen y se habían dicho que no se iban a hacer. Bueno, muy bien, en un rato retomamos el tema de presupuesto, volvemos una vez más al Palacio Legislativo. Recién veíamos allí en el móvil de Sofía Dri las palabras del ministro de Economía, Gabriel Odone, que hizo una primera apreciación ya entregado este proyecto de ley de presupuesto que tiene más de 700 artículos a discutir en las cámaras de diputados y también de senadores. En un rato decía, volvemos hasta allí porque se está preparando a esta hora una conferencia de prensa y vamos a brindar
darles todos los detalles, obviamente, de lo que esté pasando allí en el Palacio Legislativo. Nosotros ahora, mientras tanto, vamos con otros asuntos y les contamos un asunto que, valga la redundancia, le decíamos y contábamos en nuestros titulares. El gigante estadounidense de las comunicaciones Verizon cerró sus operaciones en Uruguay este domingo, fue anunciado, y despidió a los más de 250 empleados que tenía en plantilla, en su mayoría jóvenes, según confirmaron a MBD Noticias. La Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, FUESIS, sigue el caso con preocupación y ya solicitó al Parlamento la ampliación del seguro de desempleo por un año. La primera comunicación sobre el cierre de las operaciones de Verizon en Uruguay se conoció a mediados de agosto, semanas después de que anunciara la apertura de sus actividades en Chile, para lo cual fue habilitada por el gobierno de Gabriel Boric en junio de 2025. Si bien de la información aportada por la empresa en Uruguay no se desprende de que ambas cosas estén relacionadas, en un acta labrada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 14 de agosto, consta como argumento una reestructura global por parte de Alórica, incluyendo la decisión de que el cliente se retire del país. Alórica es una empresa global especializada en tercerizaciones de servicios de atención al cliente, soporte y soluciones tecnológicas a compañías principalmente de Estados Unidos y Canadá. Con sucursales en muchos países, Alórica Uruguay funciona en las instalaciones de Aguada Park, asistiendo a firmas como TikTok, entre muchas otras, entre las cuales estaba Verizon hasta este domingo. En el acta firmada el 14 de agosto se establece que son 265 las personas despedidas, cuyas bajas serán registradas este lunes 1 de septiembre ante el Banco de Previsión Social con fecha 30 de agosto, último día de trabajo efectivo. En esa reunión los delegados sindicales consultaron por la posibilidad de que parte del personal sea absorbido por otras empresas, concretamente se consultó por TikTok. La respuesta fue que no era posible porque ya hay personas en seguro de paro y no se descarta próximamente el envío de más. En este contexto, fuentes de FUESIS consultadas por MBD Noticias expresaron preocupación y confirmaron que dado el volumen de despidos se solicitó al Parlamento que el seguro de desempleo sea por un año, mientras intentan otras vías de negociación. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora y hablamos de pasado reciente porque desde la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se emitió un comunicado saludando y dando a conocer con profunda emoción la identificación de Ricardo Altamirano Alza. Ricardo nació el 4 de agosto en Mercedes, departamento de Soriano, hijo del matrimonio entre Armando Altamirano y Leonora Elvira Alza Castro. En los años 70 fue a vivir a Argentina, radicándose en Buenos Aires, donde se produjo su desaparición en el año 1976. Y bueno, familiares hace unas horas emitió este comunicado saludando con emoción justamente el reconocimiento y la identificación. Y a propósito de pasado reciente, este sábado 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido, fecha instaurada por la ONU en el año 2010, pero que ya había sido adoptada por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Por este motivo, hubo diversas actividades en todo el país, como la inauguración del Sendero de la Memoria en el Parque Roosevelt, con el plantado al árbol 197, en homenaje a los detenidos desaparecidos en Uruguay por el terrorismo de Estado. Esta acción estuvo precedida por un conversatorio, Verdad, Memoria y Justicia, retos y desafíos con invitados y también distintos países de la región y referentes locales. También participaron autoridades canarias como el director de Derechos Humanos, Carlos Garola, y nacionales como la directora de Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, Alejandra Casablanca, y el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale. En un rato vamos a retomar este asunto porque ahora nos vamos a ir nuevamente hacia el Palacio Legislativo. Hay conferencia de prensa y allí está Sofía Adri con su equipo. Te vemos, te escuchamos, Sofi. Josema, ¿cómo estás? Exactamente como le adelantamos hacía un rato, tenemos por aquí a Sebastián Valdomir, presidente de la Cámara de Diputados, y vamos a hablar justamente sobre esta ley de presupuesto que se entregó hoy. Valdomir, muchas gracias por hablar con nosotros. ¿Qué expectativas tienen en cuanto a la votación de este proyecto en una Cámara en la que el Frente Amplio no tiene mayoría?
Bueno, el envío del proyecto de presupuesto por parte del gobierno al Parlamento siempre supone un hecho político de enorme trascendencia. Acá está contenida las prioridades del programa de gobierno que fue vencedor en las urnas en las últimas elecciones. Acá están las prioridades que se marcó también el gobierno para avanzar en proteger la matriz de protección social, sobre todo un énfasis muy importante en atender la situación de pobreza infantil y adolescencia, salud mental. Más del 50% del incremento presupuestal para este año que tiene este proyecto está contenido en fortalecer la matriz de protección social, sobre todo en temas de pobreza infantil, adolescencia, las becas para los chiquilines en los liceos, lo que tiene que ver con los comedores, lo que tiene que ver con atención en salud mental, y eso de alguna manera resume lo que a nosotros nos parece es atender la emergencia en materia de pobreza infantil, es el principal objetivo de este proyecto de presupuesto, y ya veremos, tiene otros componentes muy importantes, son más de 700 artículos, ya veremos en una Cámara en la cual el gobierno no tiene mayoría, cómo negociamos con todos los partidos, porque acá entendemos que hay un montón de políticas y programas que tienen que ser acompañados por el conjunto de los partidos políticos que hay en la Cámara de Diputados. ¿Este presupuesto se cumple con el programa del Frente Amplio? Esto se lo consulta a raíz de las declaraciones del subsecretario de Economía que decía que el programa, tal cual estaba estipulado, no se podía cumplir en este periodo. Se avanza en muchas de las prioridades que tiene el gobierno. El programa del Frente Amplio fue elaborado en un proceso participativo antes de que se conociera el resultado de las urnas y también antes de que se conociera la situación fiscal que se encuentra el país. Y en ese sentido el proyecto de presupuesto equilibra, ¿no?, la situación fiscal que encontramos, una estrategia de crecimiento para tratar de crecer a un nivel mucho mayor del que veníamos creciendo en los últimos 10 años. Esto incluye no solo el último gobierno de la coalición, sino el último gobierno del Frente Amplio. Y en ese sentido es el mejor proyecto de presupuesto que se pudo elaborar. Entendemos que hay medidas de avanzada, hay 140 millones de dólares de incremento de gasto, una línea de base que se trazó sobre el último año de la coalición, el 2024, que fue cuando se ejecutó más gasto público. Y en ese sentido entendemos que avanza definitivamente en conseguir aspectos en materia de pobreza infantil, salud mental, en materia de educación. Esos son los ejes que tiene este proyecto y luego veremos en las sucesivas rendiciones de cuenta cómo fortalecemos esas medidas que vayan quedando por el camino en esta primera etapa. Valdomir, estamos en vivo. ¿Cómo espera que sea esta negociación en la Cámara donde no tienen mayoría si se espera alcanzar un amplio respaldo político? Nosotros esperamos que sea una negociación de buena fe, que nadie venga aquí con el intento de trancar o de alguna manera de poner obstáculos a un acuerdo que la ciudadanía está esperando que se concrete. Evidentemente que al comenzar por la Cámara de Diputados, que es en una Cámara donde ningún bloque tiene mayoría, la negociación y el diálogo político se impone para todos, no solo para el gobierno. Nosotros tenemos una responsabilidad, que es que tenemos que aprobar el proyecto de ley de gobierno, es el presupuesto para los 5 años, y bueno, vamos a negociar con todos los partidos y esperemos y esperamos que haya receptividad y ánimo de colaborar y mejorar el proyecto por parte de todos los partidos políticos. Valdomir, estamos en vivo para Telemundo. ¿Cómo se organiza ahora el trabajo parlamentario? ¿Cómo son los tiempos ya a partir de mañana? El proyecto va a ingresar específicamente a la Cámara de Diputados el martes 2. Ahí se le va a dar destino de la comisión que va a funcionar de presupuesto integrada con Hacienda. Ya recibimos un primer planteo por parte de la oposición porque íbamos a recibir al Ministerio de Economía el miércoles 3, pero una solicitud que hizo el Partido Nacional hace que nosotros de alguna manera recoordináramos con el Ministerio de Economía. Iba a venir recién el viernes 5 a la comisión y después, bueno, empezarán a venir todos los ministerios y los entes a la comisión para empezar a explicar el articulado y cada una de las medidas que se disponen en el proyecto. Allí estaba entonces la palabra de Sebastián Valdomir, presidente de la Cámara de Diputados. Reiteramos que este proyecto de ley de presupuesto acaba de ingresar al Parlamento Nacional para empezar a ser discutido. El Frente Amplio en este caso en la Cámara de Diputados no tiene mayoría, necesita por lo menos 2 votos para que sea aprobado tal como viene para luego pasar a la Cámara de Senadores, pero tendremos una larga discusión y vamos a seguir hablando a propósito de este tema. Nosotros ahora vamos a retomar el asunto que veníamos, le agradecemos a Sofía Darí y a su equipo allí en el Parlamento por el trabajo. Retomamos, decía, el asunto que veníamos manejando antes de ir al Parlamento Nacional, que tiene que ver con el pasado reciente, que tiene que ver también con algunas de las actividades que se realizaron en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido. Se realizó, les contábamos, un conversatorio en el día de ayer antes del plantado del árbol 197 en el Parque Roosevelt, pero en este conversatorio, del cual decíamos participaron distintas autoridades, el fiscal Percivale dijo que el hallazgo de restos en Uruguay es posible gracias a la lucha de las organizaciones sociales. Alejandra Casablanca, por su parte, reclamó
afirmó que la pedagogía de la memoria debe estar, salud, en la memoria y en los planes de todos los estudios, incluyendo Fuerzas Armadas y Policiales. Y el coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargonia, pidió sacar de la órbita militar los lugares donde aparecieron los restos. Lo que tenemos que tener siempre presente es que si estos avances existieron es porque hay detrás una sociedad civil organizada, y fundamentalmente grupos organizados como Madres y Familiares, como Crisol, como el PIT-CNT también, que mantienen esta bandera y que lo van a seguir haciendo. Y esa política de Estado de memoria, a través de una pedagogía de la memoria, tiene que estar en los programas de educación, todos los programas de educación, incluidos los programas de educación de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestras fuerzas policiales, no solo en la estructura escolar, liceal, sino también ahí. En mi opinión, si esos lugares de enterramientos humanos siguen bajo la órbita militar, no hablo de las medidas cautelares, hablo del efecto simbólico que tiene para una sociedad el hecho de que en lugares donde se encontraron cuerpos humanos todavía sean lugares de la órbita militar. Creo que el gesto simbólico, laico, de desmilitarizar esos lugares sacros es una obligación ética y política. Bueno, y por su parte, una de las referentes de madres y familiares de detenidos desaparecidos, estamos hablando de Elena Zaffaroni, valoró positivamente la decisión de reincorporar el término terrorismo de Estado en la currícula escolar y también liceal. Hablamos con ella desde MBD Noticias en el marco de otro conversatorio que se realizó este sábado, concretamente fue en la Sala Citarrosa, por el Día Internacional de la Persona Detenida Desaparecida. Es esencial que un país tenga en la currícula con los términos adecuados, porque lo que habían retirado fue el concepto de terrorismo de Estado. Es como muy básico que eso esté. En este 20 de mayo, nuevo ANEP permitió especialmente y se ocupó especialmente en una circular de que esta temática, que no es una temática política, es cierto, pero no es partidaria, es una temática política como lo es la democracia, como lo es la discusión de cualquier tipo de derechos, ¿no? Se estuviera en todos los centros educativos, eso son buenas señales. La memoria me parece que es un derecho que tenemos todos, un derecho a saber de antes, un derecho a tener esto que se le llama un patrimonio, ¿no? En realidad, porque es una experiencia inmensa de la vida, en el caso nuestro, en la memoria sobre el terrorismo de Estado. Y de la Sala Citarrosa volvemos al Palacio Legislativo. Tuvimos rueda de prensa con Sebastián Baldomir. Ahora está hablando el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone. Lo vemos, lo escuchamos. En materia de asignación presupuestal, que son las que vamos a ir conociendo y lo vamos a ir divulgando en las próximas semanas. Así que esos son los comentarios esenciales y generales que yo tengo. Y si ustedes tienen preguntas para nosotros, con gusto las vamos a poder responder. No muchas, porque venimos de muchas horas de trabajo y la probabilidad de meter la pata es muy grande. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en vivo para Subrayado. ¿Qué espera de la discusión que se va a dar en el Parlamento, puntualmente en la Cámara de Diputados, donde el Frente Amplio no tiene mayoría? ¿Y qué espera también de la posición de la oposición respecto a la discusión del presupuesto? Muchas gracias. Gracias. Como ustedes saben, yo soy un nuevo en estas lides y por lo tanto mi expectativa es absolutamente positiva, en el sentido de que Uruguay es un país habitado por gente muy razonable, lo acabo de ver en todo el proceso de preparación presupuestal, donde la responsabilidad siempre emerge como el criterio que nos guía en la toma de decisiones. Así que creo que va a ser una discusión intensa. Va a haber un debate franco y abierto, porque va a haber posiciones en las que seguramente la oposición mantenga puntos de vista diferentes a los que el Poder Ejecutivo quiere impulsar, y va a estar en nuestra habilidad poder encontrar los acuerdos para poder materializar y aprobar el presupuesto. Y yo espero que el presupuesto va a ser aprobado. Y de la oposición, además, lo que creo es que todo esto va a ser en el marco de una discusión intensa, profunda sobre ideas y de respeto, de profundo respeto de
las posiciones de los que no piensan lo mismo, sobre todo porque eso es algo que yo me encargo de subrayar. A veces en Uruguay nos perdemos de vista el respeto y la admiración que genera el sistema político y el funcionamiento de las instituciones democráticas, que hace que eso para nosotros es clave cuidarlo. Yo creo que eso lo saben mejor que yo los partidos políticos que trabajan en esto y los señores legisladores que trabajan en esto hace muchos años, y por tanto lo que espero es eso, es un debate intenso, complejo, donde hay que haber que construir acuerdos, pero que vamos a llegar a buen puerto, seguramente trazando el rumbo que el gobierno pretende trazar. Debate franco e intenso, decía el ministro de Economía, Gabriel Odone, allí en esta rueda de prensa, esta conferencia de prensa que se ha realizado en el Palacio Legislativo. Le agradecemos a Sofía Adri, usted nos dirá si retomamos el contacto más adelante, pero mientras tanto nosotros seguimos con otros asuntos ahora. Son los temas de este fin de semana. Por un lado, la ley de presupuesto y otro, el pasado reciente que tiene esta fecha muy significativa que fue este 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido. Ya les contamos algunas de las actividades que se realizaron en este fin de semana, pero también hay más testimonios a propósito de estos asuntos, porque, por ejemplo, desde MB Noticias hablamos con Micaela Rivero, sobrina de Héctor Castañeto, estudiante de 19 años que fue secuestrado en el año 1971 bajo el mandato de Jorge Pacheco Areco, 2 años antes del golpe de Estado. Este 17 de agosto se cumplieron 54 años de su desaparición y recientemente la Junta Departamental de Montevideo autorizó la colocación de un mural junto a la placa que lo recuerda en la plazoleta que lleva su nombre allí en Avenida Italia y Propios. Para nosotros, para la Comisión Castañeto y para la familia y los amigos, la gente del barrio, es muy importante porque está dinamizando este espacio que es el lugar de secuestro. El 17 de agosto hizo 54 años del secuestro de Héctor. Ha sido una gran lucha ir logrando que la memoria de Héctor esté en el pueblo, que los hechos se sepan, porque al ser un desaparecido anterior a la dictadura ha sido bastante difícil. Y también el mosaico le da una vida a la placa y es divino ver a gente joven trabajando en la memoria desde el arte, que es algo que te da paz, ¿no? Por otro lado, Rivero consideró que el gobierno tiene que estar a la altura de las circunstancias y cumplir con lo prometido, tal como lo destacaba el eslogan de campaña. Que sepan cumplir, porque si la campaña se basa en saber cumplir, los derechos humanos son un debe. Todavía se está escribiendo la historia, pero que tiene que haber una orden clara y basta de que se siga bailando al son que nos imponen los militares, que siguen siendo los mismos. Entonces, militares y civiles también, porque no vamos a decir que solamente militares. Realmente espero que el gobierno esté a la altura de las circunstancias. El mosaico con la imagen de Héctor Castañeto fue realizado por el taller talcahuano, cuyos integrantes reivindican el arte como un acto de resistencia y también exigen el nunca más. Primera vez que empezamos a trabajar con mosaico y desde entonces como no hemos parado fue en 2022 en el marco del 20 de mayo. En ese año colocamos un mosaico en la explanada del Palacio Legislativo en honor a los detenidos desaparecidos y para nosotros ahí el mosaico tomó forma como una técnica para recuperar la memoria con como pedacitos del presente e intentar hacer un acto de militancia más cotidiana y barrial en diferentes lugares de Montevideo. Es el ensamble de baldosas cortadas, a veces con martillo o a veces con pinza y arregladas de forma tal que genere como una imagen. Para nosotros este mosaico es como una forma de sentar como en el territorio y en este lugar concreto que es tan significativo para la historia de Héctor, a su memoria y también una forma de, a 54 años de su desaparición forzada a manos del Escuadrón de la Muerte, poder seguir trayéndolo concretamente, poder seguir trayendo su imagen, su historia, su vida y poder seguir diciendo nunca más. Bueno, otros asuntos, les contamos ahora que este sábado fue inaugurado el Comité de Base José Pepe Mujica en la esquina de las calles Yolanda y Grecia en el barrio del Cerro. Su fundadora, Karina Kulmanian, dijo que eligieron ese nombre porque creen, como decía Mujica, que un mundo más justo es posible.
comité surge de un grupo de vecinos frente amplistas decididos a organizar un poco más el barrio de lo que ya es históricamente el Cerro, porque el Cerro ha estado organizado históricamente. Hay muchos comités, pero decidimos empezar uno de cero, captando adherentes nuevos. Algunos ya éramos militantes de antes, pero la gran mayoría de los adherentes son nuevos. El nombre de Pepe, porque creemos que un mundo más justo es posible, un mundo mejor, donde los sueños sean menos sueños y más realidad, como decía Pepe. Lo principal es estar en los barrios, en el territorio, para poder escuchar, ver los problemas, ver qué es lo que pasa y eso trasladarlo a la organización. Bueno, allí en pantalla veían a Graciela Villar, justamente, que participó de la inauguración de este comité de base José Pepe Mujica. Entre otras cosas, bueno, recordemos que es directora de Desarrollo Social de la Comuna Capitalina, pero bueno, habló de la inauguración del comité, pero también la consultamos sobre, bueno, qué visión tiene sobre el presupuesto quinquenal y el presupuesto municipal. Para nosotros aprobar el presupuesto nacional tiene mucho que ver porque el departamento de Montevideo tiene desarrollada una estructura de políticas sociales histórica que necesita un aliado fuerte como es el MIDES y que necesita otro aliado muy fuerte como es el Ministerio de Salud Pública con el tema de los medicamentos, porque la mayor red de policlínicas son de la Intendencia Departamental y eso nos va a garantizar a nosotros liberar recursos para seguir avanzando en otro tipo de políticas que no sean estas. El presupuesto municipal que vamos a estar presentando en la Junta sobre fin de año va a ser el de mantener las grandes líneas programáticas del Frente Amplio que tienen que ver con esto que hablábamos hoy, con combatir las desigualdades en el territorio, con mejorar la limpieza y la cuestión ambiental que para nosotros es en clave de futuro muy importante y por desarrollar una movilidad mucho más acorde, ¿no? Entonces, ese presupuesto va a tener la austeridad de que cada peso que nos apruebe el presupuesto va a ser destinado a estas tareas fundamentales y a no desatender la cultura como un instrumento de inclusión y a estar muy cerca de los territorios con las necesidades particulares que tienen los 8 municipios que son muy distintos entre sí. Bueno, muy bien, un asunto que les contábamos en nuestros titulares, la diputada del Frente Amplio por el departamento de Cerro Largo, estamos hablando de Gisela Araujo, defendió el derecho de su suplente y ex candidata a la Intendencia, Lisette Ruiz, de asumir la banca en caso de que le toque, pese a que la consideran autoexcluida, así se dice, desde que el intendente blanco, Cristian Morel, la incorporó a su gabinete. Lisette Ruiz me confirma que va a ser la encargada de turismo y de esa manera para mí y para todo nuestro grupo creo que es una buena señal por parte nuestra y buena señal por parte de Lisette y por parte creo que del Frente Amplio. Si bien la designación de la candidata frente amplista a la Intendencia de Cerro Largo, Lisette Ruiz, como directora de turismo del intendente blanco Cristian Morel, se conoció a finales de mayo, la polémica se instaló este fin de semana, luego de un comunicado del Comité de Base Arachán, La Cuchilla. Los militantes dejaron establecido que la ciudadanía debe saber que el Frente Amplio no mantiene acuerdos ni participa de ninguna forma en la gestión o decisiones de la Intendencia de Cerro Largo, aclarando en este sentido que las personas que habiendo sido candidatos por nuestro partido y forman parte de dicho gobierno, lo hacen a título personal. En declaraciones recogidas por el medio local Atlas, la diputada Frente Amplista Gisela Araujo aclaró que Lisette ya no es parte del MPP, pero si le corresponde asumir como suplente en diputados está en todo su derecho, porque fue electa por la ciudadanía en la lista 609, explicó. Araujo dijo en este sentido que si Lisette decide asumir, está en todo su derecho. Eso lo ampara la Constitución, y reiteró que no tiene por qué renunciar a la banca. Ruiz fue una de las suplentes del actual ministro de Ganadería Alfredo Frati en las elecciones de octubre para diputados y en mayo fue una de las candidatas frente amplista a la Intendencia, quedando en segundo lugar en la interna con 2.556 votos de los 6.466 que obtuvo el Frente Amplio contra los más de 55.000 del Partido Nacional. Bueno, y de alguna manera vamos a seguir en temas departamentales y municipales, porque este miércoles habrá una audiencia en la causa que investiga presuntas irregularidades cometidas por los 3 últimos presidentes de la Junta Departamental de Maldonado, todos pertenecientes al Partido Nacional. La instancia fue solicitada por el fiscal Jorge Vázquez, procura establecer si existió un esquema de desvío de fondos y también facturas ficticias.
La audiencia de este miércoles se dará en el marco de la investigación sobre contrataciones y pagos realizados por la Junta de Maldonado en el periodo pasado y según anticipan diferentes medios locales se estima que una vez concluida los expresidentes del Legislativo Departamental, Luis Sánchez, Darwin Correa y Alexander Infante, serán formalizados. El caso comenzó cuando trascendió que un hijo de Sánchez había recibido en su cuenta bancaria el pago correspondiente a la ejecución de obras de mantenimiento, extremo reconocido por el involucrado que además explicó en sede judicial que posteriormente transfería el dinero de forma completa a la cuenta de su padre. Esos trabajos supuestamente se habrían realizado entre 2020 y 2021 en el edificio de la Junta, pero el fiscal busca determinar si esos fondos correspondían a servicios reales o si se trató de un esquema de facturas ficticias. El 15 de agosto ya habían sido citados los 3 expresidentes de la Junta por el fiscal Vaz, amparándose Sánchez en su derecho a no declarar, mientras que Correa e Infante sí lo hicieron. Según el portal FMGente, el abogado de Correa es Álvaro Garcé, el ex jefe de inteligencia del Estado durante la presidencia de Luis Lacalle Pou, quien aseguró que no se hallaron irregularidades jurídicas contra su cliente. Si este miércoles se confirman las formalizaciones, sumarían 7 los dirigentes blancos sancionados penalmente en lo que va de 2025. Antes lo habían sido el intendente de Soriano, Guillermo Besosi, el ex alcalde de Isidoro Noblía, Fabio Freire, el candidato a alcalde de Baltasar Brún, Eduardo Chirif, y el edil y director de la Juventud de la Intendencia de Salto, Lucas Trindade. Ven ustedes, la Intendencia de Montevideo rechazó formalmente la reivindicación planteada por 16 inspectores de tránsito sobre el derecho que tendrían para seguir cobrando la participación en las multas aún después de jubilarse. Los funcionarios alegaron tener un derecho adquirido. En la resolución 3255 de 2025, fechada el 18 de agosto, la Intendencia estableció en su punto 5 que los peticionantes, una vez jubilados, no configuran los requisitos necesarios para acceder al beneficio de participación en las multas, desestimando el planteo que habían realizado 16 funcionarios. De acuerdo con documentos existentes en el portal de la comuna, solo 2 de los funcionarios que iniciaron el reclamo están jubilados actualmente, una de ellas desde febrero de este año y el restante desde abril de 2024, mientras que los demás todavía estarían en funciones. En base a la misma fuente, MBD Noticias constató que 2 de los inspectores fueron sumariados por distintas causas, uno en 2017 luego de haber sido multado por estacionar sin ticket en una zona tarifada, y el segundo en 2024 porque faltó 55 días sin justificaciones en un lapso de 2 meses. A otro se lo investigó en 2009, pero no se lo sumarió al lograr deslindar responsabilidad en el robo de la moto municipal que utilizaba y que había guardado en un garage cercano a su casa, autorizado por la comuna. Estos 5 inspectores y otros 11 habían iniciado un reclamo alegando tener un derecho adquirido al cobro de la participación en las multas resultantes del contralor del tributo de patente de recaudados, aún después de extinguida la relación funcional. Sin embargo, con la firma del intendente Mario Vergara y de la secretaria general Viviana Repeto, la Intendencia determinó que el derecho al cobro de la participación en las multas solo rige para los funcionarios activos y no para los que ya se retiraron. Un poquito de cordura. Bueno, muy bien. Cordura nos trae el señor Federico Jurkovic, como siempre, su informe especial. Fede, querido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Un gusto, Josema, cerrar el mes de agosto en este espacio de información y análisis con temas del tránsito. Vamos a seguir ahí. Justamente, no, me río porque se me ocurrieron un montón de cosas para decir que quizás no quedan bien para un informativo. Bueno, en fin. Capaz que el título le sirve de algo. La verdad que es muy lindo el título que lo trajo. Ya, cuéntenos de qué va. La culpa es del chancho, obviamente siempre con humor y mucho respeto, lo decimos, va en función del saber popular de cómo se denominan. Los inspectores, que en este caso del que vamos a hablar, no de la nota anterior, a veces son los que permiten detectar estas maniobras de las que vamos a hablar. Licencias de conducir truchas, Isidoro Noblía, todos lo tenemos en la memoria, pero Josema, yo quiero preguntarme si la culpa en este caso es solo del chancho. Te voy a contar, ¿tú tenés licencia de conducir? Sí, claro, claro. Bueno, yo en mi vida saqué 3. Una de ellas en Argentina, otra en Montevideo a principios de los años 2000 y otra trucha, perdón, lo estoy confesando, me puse nervioso. Bien, ¿caducó ya? Fue en el departamento de Cerro Largo, pero si querés eso lo dejamos para el cierre, porque esto de Isidoro Noblía sacó a la luz algo que en realidad, Josema, tiene una larga historia en Uruguay y que a través de este tape te propongo repasar los principales hechos vinculados a esta situación. A ver.
Los 14 procesados que hasta el momento dejaron las maniobras con licencias de conducir en el municipio de Isidoro Noblía, departamento de Cerro Largo, incluyendo a su exalcalde Fabio Freire, se suma una larga lista de hechos similares que en 15 años determinó el procesamiento, por lo menos, de más de 100 personas. Por ejemplo, entre el 13 y el 18 de junio de 2011 fueron procesadas en Colonia 8 personas, entre ellas 2 funcionarios municipales por maniobras con libretas de conducir que, según el por entonces intendente Walter Zimmer, perjudicaron a la comuna en más de 10 millones de pesos. El 24 de noviembre de 2016 fueron 18 los procesados, 12 con prisión, por la emisión de libretas truchas en Canelones, con ramificaciones en San José y Montevideo, en un caso denunciado por la propia Intendencia mediante la Dirección de Tránsito, que por entonces estaba a cargo de Marcelo Metediera, actualmente presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. En noviembre de 2018, la justicia de Paysandú procesó a 25 personas por hechos similares con licencias y también por quitar multas y deudas de patentes. 4 terminaron en prisión por asociación para delinquir, falsificación de certificados y tráfico de influencias, y el resto, entre ellos funcionarios municipales y clientes, fue procesado sin cárcel y con medidas sustitutivas. El 23 de junio de 2021, 6 personas fueron formalizadas con prisión por asociación para delinquir, falsificación de documento y coautoría en falsificación de documentos, tras un operativo coordinado entre Policía Caminera y la Policía de Canelones por expedición de licencias de conducir irregulares en territorio canario y en 33. Otras 14 personas que pagaron hasta 30.000 pesos por el documento sin realizar ningún examen, firmaron un acuerdo para un juicio abreviado. Bueno, en esa puesta a punto, un montón de gente flojita de papeles, Fede. Exacto, Josema, y estamos hablando de casos donde el volumen de procesamientos y la cantidad de personas involucradas ameritaba este destaque. Después hay un montón de situaciones a escala, si se quiere, no de una asociación para delinquir o una organización criminal, sino oportunistas, y de esos procesamientos hay un montón. Hay otros que no llegan a 25 o 18 procesados, pero sí más de 5, como este que te voy a contar, y que de alguna manera es la confesión del delito que quería hacer. Porque en 2007 la justicia de Cerro Largo procesó a 5 personas por el escándalo de las libretas de la Junta de Río Branco. 2 funcionarios, un médico y 2 gestores de Canelones quedaron encarcelados. La noticia, estoy leyendo parte de una nota del Espectador de aquellos años, la noticia se conoció tras una investigación del periodista Federico Jurkovic en la diaria. Josema, yo en 2007 pagué 3.300 pesos, me tomé un ómnibus en Tres Cruces, viajé a Minas, me subí a un auto, viajé hasta Río Branco, primero pasé a Brasil, me sacaron sangre, volví, entré por una puertita de costado a la Junta Local Autónoma de Río Branco, y en 2 minutos tenía mi licencia de conducir. Hacía 9 años que esa organización estaba instalada y funcionando de esa manera. Obviamente tuve que ir a declarar al juzgado, obviamente el interés general me amparó, y en el mismo momento, ante la fiscal Patricia Lanzani, agarré mi licencia de conducir e hice entrega en ese momento. No tengo nada que ver con esto. Y acá entonces volvemos al título. ¿La culpa siempre es del chancho o a veces los que rascamos lomos también tenemos que ver? Y aprovecho para decir que desde 2004 hasta la fecha, la Intendencia de Montevideo detectó 440 licencias de conducir apócrifas. Claro, ¿Está? es un montón. Por cada una de ellas se presentó un caso. El 19 de julio nosotros dábamos cuenta de 6 denuncias penales, 3 de ellas de la Intendencia de 33. Acá hay que decir que hay intendencias que se repiten. Cerro Largo, 33, Maldonado. Y en aquel entonces, cuando a principio de año se conocían estos datos de las 404 denuncias, el que estaba por asumir la presidencia de la UNACEF, Marcelo Metediera, que venía de la Dirección de Tránsito, decía, es hora quizás también de elevar las penas para aquellos que, sabiendo que no tienen posibilidades de sacarla, igual lo hacen. Estamos hablando de gente con Alzheimer, gente que tiene la libreta retirada por consumo de alcohol, personas que por distintas causas no la obtendrían e igual van y la obtienen y después pasa lo que pasa en las calles. José, así que más que informativa, esta fue más de análisis.
me permito la licencia. Metido en la cosita, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Muchas gracias, Fede, muy interesante como Hasta la siempre. próxima. Bueno, muy bien, nosotros ahora cambiamos de tema. Les contábamos que este viernes en la noche ingresó y regresó a nuestro país el segundo contingente de soldados uruguayos que habían quedado varados en el Congo en el marco del enfrentamiento armado entre el ejército regular y la guerrilla del M23, que se cobró, recordemos, además, la vida del soldado Rodolfo Álvarez a principios de este año. Los 174 efectivos que regresaron a Uruguay desde la República Democrática del Congo fueron recibidos por la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, y el comandante en jefe del Ejército, Mario Estevenasi. Este fue el segundo de los 4 vuelos para completar el relevo de los 750 efectivos, demorados por la escalada bélica que se vive en el país desde finales de 2024 y que condicionó el relevo periódico de las tropas que forman parte de la misión de paz de la ONU. Los efectivos fueron trasladados directamente a la Brigada de Infantería número 1 General Eugenio Garzón, donde cumplieron los protocolos sanitarios correspondientes para luego reintegrarse a sus unidades de origen, ser liberados y reencontrarse con sus familiares. El personal estuvo en misión en la ciudad de Goma durante 19 meses y según los testimonios de los recién llegados, había mucha ansiedad por retornar. La verdad que muy ansiosos por estar a la espera. Fueron 19 meses que se hizo largo, pero gracias a Dios ya estamos todos acá en este segundo vuelo de rotación que nos tocó venir a nosotros. Este año en particular fue muy complicada. Esta es mi 4ª misión. Si bien estuve en el volcán, en lo del COVID, pero esta fue por todo lo que ya sucedió, fue especial, pero gracias a Dios estamos todo bien y ya estamos regresando. Se hicieron largos, se hicieron eternos, la ansiedad un poco y la ansia de llegar más que nada. Algo inusual para nosotros, si bien nos preparan, nunca esperamos ese momento. Transcurrió, o sea, no como lo esperábamos, pero se dio esa situación que nadie quiso. El jueves 28 en la Brigada de Infantería número 1, la ministra Lasso, el subsecretario Joel Rodríguez y el comandante en jefe del Ejército habían despedido al segundo grupo de 200 efectivos que relevarán al contingente uruguayo en el país africano. Muy bien, señores, seguimos con MBD Noticias. Les contamos algo que quizás hayan visto por nuestra capital este fin de semana, porque una mega columna de 80 metros de largo, 5 de diámetro y 400 toneladas de peso fue embarcada este mediodía en el puerto de Montevideo rumbo a la República Argentina. La estructura fue adquirida por una refinería del vecino país a la empresa CIR de Uruguay. Se trata de una estructura que pesa 400 toneladas, tiene 5 metros de diámetro y mide 80 metros de largo, lo que equivale a una cuadra montevideana estándar. El operativo para transportarla partió desde la planta industrial de CIR, en la esquina de Aparicio Saravia y Rafael, y terminó en el puerto de Montevideo. Para hacer el traslado, que comenzó sobre las 23 del viernes y se extendió hasta este domingo al mediodía, la Intendencia desplegó un operativo de tránsito que recorrió casi 15 kilómetros de la ciudad. Partiendo del barrio Jardines del Hipódromo, la estructura recorrió las calles General Flores, Boulevard Artigas y la Ruta Nacional Hugo Batalla hasta llegar a la Rambla Baltasar Brum. El operativo también determinó que varias líneas de ómnibus tuviesen que modificar sus recorridos temporalmente, especialmente las líneas que transitan la avenida General Flores. La columna fue adquirida por un cliente denominado como confidencial por la empresa, pero informaron que se trata de una de las principales refinerías de Argentina. Estamos prácticamente en el final, vamos a repasar el pronóstico del tiempo. ¿Qué dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para el arranque de la semana, para el arranque de septiembre? Que ahí lo ven, será un día pasado por agua. La mínima será de 12 grados, la máxima de 19, cubierto, precipitaciones, tormentas, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para el arranque de septiembre. Para el martes 2, mínima de 9, máxima de 16, nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Bueno, y nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MBD Noticias, pero hoy nos vamos a ir con el trabajo que está realizando la expedición, bueno, allí Uruguay Sub 200, que sigue arrojando imágenes espectaculares y que además este fin de semana, bueno, entre otras cosas, halló el naufragio de un buque de la Armada que fue justamente hundido en el año 1995 y que dejó, bueno, también allí unas imágenes muy particulares. Nos vamos con ese resumen, que pasen ustedes muy bien, las noticias vuelven mañana.
tempranito a las 8, a las 13 y a las 18:30. Que pasen bien. Que bate el mar noche y día, se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía. El director pejerrey, anteojitos de carey, con batuta y diapasón, dio comienzo a la función. Ta 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 ta. Un pulpito a 8 manos aporreaba un par de pianos. Su papá con maestría marca el ritmo en batería. Racatacapum, 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 pum 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 pum. Racatacapum, 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 pum 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 pum. Toca la flauta una foca en lo alto de la roca. Becerrucho más abajo rasquetea el contrabajo. Bom 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 un cardumen de sardina. El Poder Ejecutivo ingresó este domingo al Parlamento la ley de presupuesto quinquenal que comenzará a ser analizada por la Cámara de Diputados el viernes 5 de septiembre y para cuya aprobación el oficialismo precisa al menos 2 votos de la oposición. La gigante de las telecomunicaciones norteamericana Verizon cerró sus operaciones en Uruguay y este lunes, 1 de septiembre, dará de baja en el Banco de Previsión Social a los 265 empleados que tenía. El escándalo de Isidoro Nobría por la expedición de licencias de conducir truchas se suma a una larga lista que en los últimos 15 años determinó que más de 100 personas fueran procesadas en todo el país por falsificar o comprar estos documentos. La diputada del Frente Amplio por Cerro Largo, Gisela Araujo, defendió el derecho de su suplente Lisette Ruiz de asumir la banca pese a que el sector la considera autoexcluida por aceptar un cargo en el gabinete del intendente blanco Cristian Morel. Este miércoles podrían ser formalizados los 3 últimos presidentes nacionalistas de la Junta Departamental de Maldonado en el marco de una causa que busca establecer si existió un esquema de desvío de fondos y facturas ficticias. La Intendencia de Montevideo desestimó un planteo realizado por 16 inspectores de tránsito que pretendían seguir cobrando un porcentaje de las multas luego de jubilarse, alegando que era un derecho adquirido. Una mega columna de 80 metros de largo, 5 de diámetro y 400 toneladas de peso fue embarcada este mediodía en el puerto de Montevideo rumbo a Argentina, donde fue adquirida por una refinería de ese país a la empresa CIR de Uruguay.